Hola, soy Corvus, y aunque no tengo sangre, a veces siento que cargo con demasiadas memorias. No todas las historias que me han contado son para ser repetidas, pero hay una que nunca he podido olvidar. Una que ocurrió cuando la selva aún respiraba con dioses vivos, y los hombres caminaban junto a las sombras sin saberlo. Ocurrió en un pueblo que hoy yace enterrado bajo raíces y piedras calcinadas. Nadie recuerda su nombre. Pero en aquellos días, el pueblo era conocido como Can-Hab, la tierra de las serpientes silenciosas. Allí vivía un joven llamado Ixbalanque, aprendiz del Amen, el sabio del pueblo. Tenía apenas 15 soles y ya sabía leer las estrellas. Su madre era tejedora de cántaros y su padre había desaparecido muchos siglos atrás, en lo profundo de la selva, durante una ofrenda a los Ka-Men. Una noche, Ixbalanque despertó sobresaltado. Había soñado con un tsutsui, ese pájaro rojo que solo canta cuando algo muere. Pero lo extraño era que no había cantado en el sueño, sino afuera, en el mundo real. Se levantó con el pecho acelerado y fue hasta la entrada de la choza. La luna brillaba en lo alto y el aire olía a copal apagado y a tierra abierta. Entonces lo vio. Un hombre estaba de pie junto al ceiba sagrado. Tenía un tocado de plumas negras y el rostro cubierto de ceniza. Ixbalanque, dijo sin mover los labios. Ya es hora. El joven no gritó. Su instinto le dijo que eso no era un hombre, era un Ki-Men. Los ancianos siempre advertían, los Ki-Men no son dioses ni demonios, son guardianes del equilibrio. Vienen cuando algo en el mundo ha sido perturbado. A veces enseñan, otras veces destruyen y casi siempre se llevan a alguien. Ixbalanque dio un paso atrás, pero sus pies no respondieron. El Ki-Men extendió una mano, y de su palma surgió humo como el de un altar encendido. «Debes seguirme», dijo. «Ya sangras como los que escuchan». El joven cayó al suelo. Cuando despertó, el alba apenas tocaba los tejados de palma, pero la marca en su brazo seguía allí, 3 líneas de ceniza, dibujadas como garras. Desde ese día, las cosas en Can-Yab comenzaron a cambiar. Ixbalanque no dijo nada a su madre, solo cubrió la marca con una venda y fingió que era una quemadura por las brasas del fogón. Pero en su interior algo había cambiado. Comenzó a oír cosas que antes no estaban ahí. Voces en la selva, murmullos bajo las piedras, cánticos que nadie más parecía notar, como si el mundo ahora le hablara en otro idioma. La anciana Nana Shul, la curandera del pueblo, lo miró una tarde mientras molía cacao. «Te han elegido», le dijo sin girar la cabeza. «Lo sabes, ¿verdad?» Ixbalanque no respondió. Los Ki-Men no buscan a cualquiera, solo a los que pueden ver. Y tú ya ves. Desde entonces comenzó a soñar todas las noches, no con el tsutsui esta vez, sino con hombres encapuchados que llevaban antorchas encendidas, caminando en círculo alrededor de una piedra negra.
En el centro, alguien gritaba. A veces era un niño, otras veces una mujer. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que él también estaba ahí, con una antorcha en la mano, y no podía soltarla. Las pesadillas lo seguían también durante el día. En el río, los peces nadaban al revés. Las ramas de los árboles se torcían cuando él pasaba. Hasta los perros comenzaron a evitarlo. Y en el templo, el gran sacerdote Hun-tal lo llamó aparte. «Sé lo que estás viendo. A mí también me pasó cuando era niño», le dijo. «Pero yo rechacé el llamado. Tú aún estás a tiempo de elegir». ¿Elegir qué? Ser uno de ellos. Esa noche, Ixbalanque huyó del pueblo. Caminó sin rumbo, guiado solo por la intuición, hasta que la luna se ocultó detrás del follaje espeso. Entonces, la selva se volvió más oscura, más viva. Las ramas no crujían al pasar, se abrían como si lo reconocieran. Las raíces no tropezaban sus pies, lo llevaban hacia el centro, hacia el altar olvidado. El círculo de piedra estaba cubierto de musgo y huesos. Había calaveras humanas apiladas a los lados, todas con una línea tallada desde la frente hasta la mandíbula. En el centro, un monolito negro, más alto que 2 hombres, parecía respirar. Cada tanto, una neblina blanca salía desde su base y se perdía entre los árboles. Y ahí estaban ellos, los Ki-men. No eran hombres comunes, no caminaban, deslizaban sus pies sobre la tierra como si no la tocaran. Sus rostros estaban cubiertos con máscaras hechas de madera y piel. Uno tenía la cara de jaguar, otro la de un murciélago. Y el tercero, el más alto, tenía la de un niño con la boca abierta, como si gritara para siempre. «Bienvenido, Ixbalanque», dijeron al unísono. El joven temblaba, pero algo en su interior le decía que no debía huir, que ese lugar ya lo conocía, como si lo hubiera pisado antes, tal vez en otra vida o en otro tiempo. ¿Por qué me trajeron? Porque la balanza se ha roto. ¿Qué balanza? La del mundo. Los dioses están dormidos. Los hombres olvidaron el equilibrio, y cuando eso pasa, alguien debe pagar el precio. Uno de ellos se acercó, le entregó una daga de piedra, con símbolos tallados que brillaban bajo la luz de la luna. Era suya, la había visto en sus sueños. «Tú decidirás quién paga, Ixbalanque». «¿Yo?» «Es tu sangre la que escucha, tu marca la que abre el camino». «No entiendo». Pero los Ki-men ya se habían desvanecido en la neblina. Cuando Ixbalanque despertó, estaba de nuevo en su casa. Su madre dormía a su lado, pero en su mano seguía la daga, envuelta en un lienzo de henequen. Y desde ese día, el pueblo comenzó a morir, uno por uno. Nadie supo por qué comenzaron a morir. Primero fue el anciano del maíz, luego una mujer embarazada, y después un niño al que encontraron dormido para siempre bajo la ceiba. No había heridas, ni sangre, ni señales de enfermedad. Solo sus cuerpos inmóviles y una sombra densa que parecía quedarse flotando donde caían. Ixbalanque sabía que era él. No que los estuviera matando, no con sus manos al menos, pero desde que tocó el altar y escuchó la voz de los Ki-men en su mente, supo que cada muerte tenía un propósito, una especie de equilibrio oscuro que se estaba cobrando cuentas que él no entendía del todo. Cada noche la daga ardía bajo su cama. Cada noche soñaba con el monolito negro y cada noche los Ki-men le mostraban un rostro nuevo,
alguien del pueblo, alguien que, según ellos, había roto el orden, a veces por codicia, a veces por miedo, a veces por nada más que estar vivo en el momento equivocado. La voz de Nana Shul se le apareció en un sueño. Los Kimen no castigan al culpable, castigan al que toca la cuerda rota. Ellos no entienden de justicia, solo de equilibrio. Y entonces Ixbalanque lo comprendió. Él era la cuerda rota. Él había sido el primero en cruzar donde no debía, en mirar lo que estaba prohibido, en tocar lo que estaba dormido bajo tierra desde hacía siglos. Él abrió el camino, y ahora la deuda se cobraba en sangre. Una noche, cansado de las muertes, subió al altar. Llevaba la daga en la mano y el corazón como un tambor bajo el pecho. «¡Ya basta!», gritó. La selva lo escuchó. Los monos callaron. El viento se detuvo. Y frente a él, los Kimen aparecieron de nuevo, como sombras brotadas de los árboles. «No puedes detener lo que ya empezó», le dijeron. «Entonces, acábalo. ¿Quieres pagar tú?». «Sí». Silencio. El de la máscara de jaguar se acercó, puso la mano sobre su frente. La marca ardió como nunca, y entonces todos se inclinaron, no como una despedida, sino como si aceptaran algo. Ixbalanque se acostó sobre la piedra del centro, puso la daga sobre su pecho y esperó. No hubo gritos, no hubo sangre, solo un suspiro y una luna que desapareció, como si se la tragara el mismo cielo. Cuando el sol salió, la piedra estaba limpia, no había cuerpo, no había huellas, solo una figura tallada en el monolito, que antes no estaba, un rostro joven, con los ojos cerrados, y la boca formando una línea firme, el rostro de Ixbalanque. Desde entonces, nadie más murió en el pueblo, pero el altar sigue ahí, oculto entre la espesura. A veces, en las noches más oscuras, se oye un susurro que recorre las copas de los árboles, como si alguien aún murmurara nombres uno por uno, y si prestas mucha atención, puede que escuches el tuyo. Nunca he sido de contar lo que vi, porque a quien se lo digo me mira con pena, con esa cara de «ya está viejo, ya se le cruzan los cables». Pero no estoy loco, no lo estaba entonces, y todavía recuerdo su olor. Fue hace muchos años, tantos que los caminos por donde andaba ya ni existen. Eran puras veredas de tierra caliente, selva espesa, sudor en la espalda desde que amanecía. Yo era jornalero en una finca al sur de Valladolid, Yucatán. La parcela se llamaba San Miguel de las Ceibas. Allí trabajábamos 12 hombres y dormíamos en un campamento de techo bajo y hamacas colgadas como racimos. No había mucha ley. Don Aurelio, el patrón, mandaba más que el comisario del pueblo. Y si uno se perdía entre la maleza, nadie lo buscaba mucho. Seguro se fue por su cuenta, decían, pero uno aprende a callar. En aquel entonces yo tenía 28 años. Era fuerte, necio y bueno para el trago. Solía colarme a escondidas en la cocina para robarme un poco del balché, ese licor dulce que hacían con corteza de árbol y miel fermentada. A veces me daba por tomar solo, en el monte, después de terminar la jornada.
Me gustaba perderme un rato entre los árboles, donde nadie me molestara. Y fue ahí donde la vi por primera vez. Estaba sentado bajo una ceiba vieja, bebiendo a pequeños tragos, cuando escuché un sonido suave, como si alguien pasara un peine entre el cabello. Era un sonido real, nítido, entre las chicharras y el canto lejano de un pájaro toho. Miré alrededor y la vi. Estaba a unos 20 pasos, sentada sobre una piedra cubierta de musgo. Tenía el cabello más largo que había visto jamás, negro y liso como agua nocturna. Se lo peinaba con un objeto brillante, puntiagudo, un peine de espinas. Y no parecía tener prisa. Su piel era morena, como de mestiza, pero más clara que la de por aquí. Iba descalza, con un vestido blanco bordado apenas cubriéndole las rodillas. Y sonreía. No me dijo nada, tampoco yo. Solo la miré, embobado, como si algo dentro de mí me dijera que no debía moverme. Y entonces se levantó, pero no como se levanta uno. Se alzó, como si el suelo no la tocara. Flotaba. Dio unos pasos hacia atrás, luego otros, y se metió en la selva con esa suavidad que no hace crujir las ramas. La seguí, claro que la seguí, como un perro detrás de un olor que no entiende, pero que necesita. Los árboles parecían apartarse para ella, y el calor se volvió más espeso. Había partes del camino que nunca había visto, aunque yo conocía esa zona al derecho y al revés. Pero no pensé en eso. Pensaba solo en su espalda, en su cabello, en la forma lenta con que flotaba delante de mí. Era deseo. Pero no solo eso. Era como si me hubiera hechizado. No sé cuánto caminé. Me sudaban hasta las manos. Y de pronto se detuvo. Estaba junto a una nopalera enorme, en un claro donde la luna se filtraba entre las ramas como leche derramada. Se volvió hacia mí. Me miró con unos ojos negros como pozos de agua profunda. Y extendió la mano. No recuerdo haber dado el paso. Solo sé que cuando me acerqué, su rostro cambió. La piel se le desgarró como si ardiera desde dentro. Los ojos se le hundieron, dejando al descubierto 2 cuencas con luces verdes. El cabello le creció aún más, cubriéndole casi todo el cuerpo. Y entonces supe que no tenía pies. Debajo de ese vestido blanco emergía un cuerpo largo, escamoso, una serpiente gigantesca que se enroscaba entre las piedras. La cabeza era como la de un dragón antiguo, con colmillos torcidos, lengua doble y espinas en los brazos. El peine, aún en su mano, se convirtió en una garra retorcida. No grité. No me dio tiempo. Solo recuerdo que me empujó con una fuerza descomunal. Caí sobre la nopalera, sintiendo las espinas clavarse en cada parte de mi cuerpo. Luego, nada.
Me desperté al amanecer, cubierto de sangre seca, con los labios partidos, solo, y sin entender por qué seguía vivo. Volví a la finca caminando como un muerto. Tenía el cuerpo cubierto de raspones, los brazos llenos de espinas que no me podía sacar, y los pies hinchados y llenos de ampollas por andar descalzo. No recordaba haberme quitado las botas, y sin embargo, ahí estaba, con las plantas de los pies reventadas y el pantalón desgarrado como si me hubiera arrastrado por kilómetros de zarzas. Nadie me preguntó nada. Me miraron de reojo, hicieron la señal de la cruz y siguieron con su trabajo. Solo el viejo Mateo, un cortador de caña que ya tenía más años que dientes, me trajo un poco de agua y me dijo en voz baja: «¿La seguiste, va? La que se peina en la noche». No le respondí. No pude. Tenía la garganta reseca como costra vieja y el pecho me latía como tambor de procesión. Esa noche no dormí. Sentía los ojos de ella aún en mi nuca. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a verla en el claro de la selva, flotando, con el peine de espinas brillando bajo la luna, el cuerpo retorcido, la boca llena de colmillos. Pasé semanas así, sin atreverme a volver solo al monte. Bebía menos, hablaba poco, y me metía a la hamaca apenas caía el sol. Pero los hombres, no todos eran como yo. Había un muchacho nuevo, Felipe, que se burlaba de todo. Decía que los viejos inventaban cuentos para que uno no se saliera del campamento, y que si existía esa mujer, más ganas le daban de ir a buscarla. Una noche lo hizo. Lo vi salir por detrás de la cocina, con una botella de balché en la mano y un machete colgado al cinto. Se fue silbando, sin avisarle a nadie, y nunca volvió. Al día siguiente lo buscaron. 5 hombres armados entraron a la selva, gritando su nombre, revisando los claros, las cuevas, los pozos. Lo encontraron al tercer día. Su cuerpo estaba tirado boca abajo, desnudo, cubierto de espinas, la piel desgarrada en la espalda. Tenía marcas en los brazos como si lo hubieran sujetado con garras, y los ojos abiertos de par en par, mirando al cielo. Dicen que antes de morir llegó al borde del rancho, caminando como un sonámbulo, con el cuerpo cubierto de rasguños, y que repetía una y otra vez: «No tenía pies, no caminaba, no caminaba». Después de eso, hubo miedo. El patrón puso toque de queda. Nadie salía del campamento después de las 8. Encendían veladoras alrededor de las hamacas, como si eso sirviera de algo. Pero el mal ya estaba adentro, porque ella, la ex Tabey, no solo vive en la selva, se mete en la cabeza. A mí no me dejaba en paz. Soñaba con ella cada noche. La veía parada al borde de mi hamaca, peinándose el cabello con ese mismo peine de espinas, con una sonrisa que no era humana. Olía a flores podridas,
a jazmín mezclado con carne vieja, y al despertar siempre encontraba alguna espina nueva clavada en la piel. Mateo me dijo algo que no olvido. No todos los que la ven mueren, pero todos los que la ven cambian. El amanecer siguiente llegó con un aire pesado, casi inmóvil. Los gallos cantaban como si anunciaran una desgracia. Felipe apenas había dormido. En su mente, las palabras del viejo Mateo seguían repitiéndose con la cadencia monótona de una advertencia enterrada en la sangre. Caminó hasta el borde del monte, donde se alzaba un árbol de ramón con ramas nudosas. Desde ahí podía ver el límite de la finca, el punto exacto donde la vegetación se tragaba el camino. Se había prometido no volver a cruzarlo, pero algo dentro de él, una mezcla de orgullo y escozor, no dejaba de empujarlo hacia allá. No podía quedarse con la duda, no después de lo que escuchó en el alambique, no después del rostro del viejo, con los ojos como pozos secos, diciéndole que no regresara si se cruzaba con la mujer. Así que al caer la tarde, con el sol ya tocando las copas de los árboles y el aire cargado de un aroma dulzón que no provenía de la floración, sino de algo más profundo y vegetal, Felipe se echó su sombrero de palma, se persignó rápido y cruzó otra vez el umbral del monte. El mismo camino, la misma piedra mordida por el musgo, el mismo susurro de los árboles, aunque esta vez parecía más insistente, más cercano. No caminaba con miedo, pero tampoco con arrogancia. Iba como quien entra en un sueño que ya conoce. Y entonces la volvió a ver, a la distancia entre los árboles, inmóvil, peinándose. Esta vez no lo miraba. Su melena negra caía hasta el suelo y parecía moverse por sí sola, como si tuviera vida propia. El peine, uno de espinas largas, de esos que usan las curanderas con raíces, se deslizaba entre los cabellos con un sonido seco, rítmico, casi hipnótico. Felipe se quedó quieto, como si algo en su cuerpo supiera que un solo paso sería demasiado. El corazón le golpeaba el pecho, las piernas le temblaban, pero no de miedo. Era otra cosa, una mezcla de deseo y repulsión que lo quemaba desde dentro. Ella se levantó con suavidad, y por un segundo, Felipe juró que sus pies no tocaban el suelo. Flotaba. La mujer giró la cabeza, apenas un poco, y luego echó a correr. No hacia él, sino alejándose, como invitándolo a seguirla. Y él la siguió. Ni siquiera supo en qué momento empezó a correr. Las ramas lo golpeaban, las espinas le cortaban la piel, pero no podía detenerse. Había algo en ese movimiento, en la forma en que flotaba frente a él, que le robaba la voluntad, hasta que llegaron a una nopalera. Una extensión salvaje de nopales altos, enmarañados, llenos de tunas rojas que parecían latir. Ella se detuvo al borde, dándole la espalda. Felipe la alcanzó, jadeando, la mano en el pecho, el alma pegada a la garganta. Y entonces la mujer se volvió. No tenía rostro. O lo que tenía era una máscara deformada, como si la piel se le derritiera y brotaran escamas bajo los ojos. La boca no era boca, sino una grieta, y de ella salía un sonido como de aire rompiendo ramas. Su cuerpo ya no era humano. El torso era largo y serpenteante, cubierto de escamas negras. Los brazos se extendían como ramas de espino, y donde deberían estar sus piernas había una cola gruesa, como de serpiente, que se deslizaba entre los nopales sin hacer
ruido. Felipe quiso gritar, pero algo lo empujó hacia ella, algo invisible, como una fuerza que le quitaba el aire y lo empujaba hacia el abismo. La criatura extendió sus brazos y lo envolvió. Lo sintió frío, pegajoso, como si lo chupara desde la piel. Lo último que vio antes de perder el sentido fue una nube de mariposas negras que salía de la boca de la Ixtabay y se perdía entre los nopales. Cuando despertó, estaba solo, tirado entre espinas, con la camisa hecha trizas, sangre seca en los brazos y la espalda llena de cortes. Logró ponerse de pie con dificultad. Caminó hasta la finca como pudo. El camino de regreso se le hizo eterno. Esa noche no dijo nada. No a Mateo, no a los peones. Solo se encerró en su cuarto con una botella de aguardiente y se quedó viendo la pared hasta el amanecer. Pero el olor, ese olor dulzón, vegetal, podrido, no lo abandonó nunca más. La noche siguiente, nadie quiso encender el fuego. Estábamos sentados en silencio bajo el tejabán de palma, mientras el viento mecía las ramas de los almendros y un murmullo leve, casi como un lamento, se filtraba entre las cañas del techo. Alguien propuso rezar un rosario. Otro sacó una botella de aguardiente y comenzó a pasarla sin mirar a nadie a los ojos. Todos sabíamos que don Tomás no iba a volver, pero yo no podía dormir. El zumbido de la selva era distinto, como si todo se hubiese silenciado, solo para dejar paso a otro sonido, uno más profundo, más íntimo. El sonido de un peine deslizándose lentamente entre cabellos largos. Me levanté de la hamaca sin hacer ruido. Caminé descalzo hasta el borde de la milpa. El cielo estaba cubierto de nubes, pero se veía una franja pálida hacia el oriente, donde la luna quería colarse entre los pliegues del cielo. Y entonces la vi, justo al límite entre el maizal y la ceiba vieja. Una figura blanca, flotando sobre el suelo. Era alta, delgada, con una melena larguísima que le llegaba más allá de la cintura. Su vestido era blanco y brillaba como si estuviera mojado con rocío. No caminaba. Se deslizaba en el aire, apenas tocando las hojas del suelo, y me miraba. Aunque no podía ver sus ojos, sabía que lo hacía. Di un paso hacia ella, luego otro. Era como si no pudiera evitarlo. De pronto se volvió y comenzó a alejarse. Yo la seguí. Me interné en la selva sin pensar. Cada vez que creía perderla, volvía a aparecer. Su cabello ondeando como humo, sus pies desnudos, flotando a un palmo del suelo. Y el sonido del peine. Siempre el peine. Llegamos a una nopalera. Era grande, vieja, con espinas gruesas como cuchillos. Allí ella se detuvo. Me miró por última vez y abrió los brazos. Sentí una oleada de calor subirme desde el pecho hasta el rostro. El aire se volvió denso. Mi visión comenzó a emborronarse, y cuando estuve a punto de tocarla, todo cambió. Su piel se volvió negra como el carbón, su cabello cayó en mechones, su boca
se alargó hacia los lados como la de un jaguar disecado, y de su espalda salieron dos espinas curvadas que se agitaban como látigos. Grité, pero no había nadie, solo la selva muda, y ella con su cuerpo cubierto de escamas, mirándome desde la oscuridad. Intenté correr. Me tropecé con una raíz y caí de espaldas. El aire me abandonó. Vi su sombra alzarse sobre mí, enorme, serpenteante, y sentí las espinas cercanas a mi rostro. Luego, todo se volvió negro. Desperté 3 días después. Me encontraron unos leñadores tirado junto a la nopalera, cubierto de heridas como si me hubieran azotado con ramas llenas de espinas. Mi camisa estaba hecha trizas. Tenía marcas en el pecho y en la espalda, pero no había sangrado tanto como para estar muerto. Y sin embargo, no podía hablar. Durante semanas estuve mudo. Los del pueblo decían que me había topado con la X-Tabay, que había sobrevivido solo porque no era como los otros, porque no era mujeriego, porque no era un abusador. Pero yo sabía la verdad. Sobreviví porque ella quiso que viviera. Y ahora no dejo de soñar con su rostro, no como lo vi al principio, sino como era al final. Una criatura antigua, una fuerza que no se puede nombrar sin que el aire tiemble. A veces, por las noches, todavía escucho el peine en mi oído, muy cerca, y sé que va a volver. Hay cosas que uno no quiere recordar y sin embargo siguen volviendo, como ese último audio. No sé bien por qué decidí guardarlo. Tal vez porque sabía que algo no cuadraba desde el principio. O tal vez porque, en el fondo, supe que era lo único que me quedaba de él. Samuel era mi mejor amigo. Desde los 6 años. Compartimos todo. Los primeros videojuegos, las primeras borracheras, las primeras decepciones. Nunca fuimos de hablar mucho por teléfono, pero desde que se mudó fuera de Madrid por trabajo, empezamos a enviarnos audios. Eran más fáciles, más rápidos. A veces me mandaba cosas absurdas. Una voz rara imitando a su jefe, los maullidos del gato del vecino, o cómo le quedaba la lluvia al cristal de su coche. Pero ese último audio, ese último fue distinto. Era de noche. Me acuerdo porque estaba viendo una serie medio dormido en el sofá, cuando me llegó. A las 23:42, 1 minuto exacto. Cuando terminé de oírlo, me quedé sentado sin moverme, no porque fuera especialmente aterrador, no en el sentido clásico al menos, sino porque había algo raro, algo que no encajaba. En el audio, Samuel hablaba bajo, como si intentara no hacer ruido. «Tío, estoy en el coche. No sé si me estoy volviendo loco o qué, pero creo que me están siguiendo. No sé cómo explicarlo. Llevo 3 rotondas dando vueltas y el coche negro sigue detrás. No lleva luces. Me paro y se para. Me muevo y se mueve, pero no me adelanta. No sé. Esto no es normal». Pausa. Después, su respiración. «Si no te mando nada más, busca en la rotonda de la entrada del polígono, por si acaso. Ya sé que suena loco, pero joder, tío, esto no es broma». Y ahí terminaba. Le respondí de inmediato. Le dije que me llamara, que no se rayara, que probablemente era algún coche patrullando o un vecino. No me respondió. 5 minutos después lo llamé. No cogió. Volví a intentarlo. Nada. A la tercera llamada
Ya sabía que algo iba mal. Llamé a mi hermana para pedirle que viniera conmigo. No quería ir solo, pero sabía que no bastaría con compañía. Necesitaba respuestas. Salí de mi apartamento con el móvil cargado al máximo. El silencio de la calle me ponía nervioso. Cada farola parecía encender sombras que antes no existían. Llegamos a la rotonda del polígono a eso de la medianoche. Esa rotonda era grande, con tráfico industrial por el día y casi desierta por la noche. En su centro había un pequeño islote con plantas secas y señales de tráfico medio oxidadas. Aparqué a la orilla, encendí la linterna del móvil y revisé el audio una y otra vez. La voz de Samuel, baja, tensa, con respiraciones entrecortadas. La descripción, un coche negro, sin luces, siguiéndole por rotondas. Me recordaba alguna película de terror urbano, pero era mi amigo, no un personaje de ficción. Aparqué a la orilla, encendí la linterna del móvil y revisé el audio una y otra vez. La voz de Samuel, baja, tensa, con respiraciones entrecortadas. La descripción, un coche negro, sin luces, siguiéndole por rotondas. Me recordaba a alguna película de terror urbano, pero era mi amigo, no un personaje de ficción. Primero caminé por la acera interior de la rotonda, espiando cada tramo de carretera que salía de ella. Nada. El viento apenas movía las hojas secas. Mis pasos sonaban más fuertes de lo habitual. Cada crujido me hacía pensar que el coche oscuro podía asomarse en cualquier momento. «Samuel, ¿dónde estás?», susurré. No hubo respuesta, solo el eco de mi voz. Revisé el coche que yo había conducido aquella noche del audio, mi propio coche, estacionado a unos metros. Dentro no había señales de que él hubiese estado allí. Ningún teléfono, ninguna prenda suya. Solo mi chaqueta, mi linterna, mi bolso. Sentí un nudo en el estómago. Decidí llamar a la policía. Relaté lo ocurrido. Un amigo que me envió un audio diciendo que lo seguían y luego desapareció. Me escucharon en tono profesional, aunque con cierta incredulidad. «Buscaremos cámaras cercanas, recorridos posibles», dijeron. Les facilité la hora aproximada de su último mensaje, 23:42. Pero sabíamos que en esa zona industrial de noche hay pocas cámaras, y si las hay, revisarlas toma tiempo. Mientras esperaba que comenzara la búsqueda oficial, revisé mensajes y redes de Samuel. Su ubicación en el móvil no estaba compartida. Había llamado a sus padres un par de veces esa tarde. Todos decían que él estaba tranquilo, trabajando en un proyecto remoto. Nadie tenía idea de que viviera una pesadilla. Caminé por los alrededores. Exploré calles secundarias que conectaban con la rotonda. Naves abandonadas, una gasolinera cerrada, un viejo taller metálico con la puerta entreabierta. Entré con cuidado, pensando que quizá él se hubiera escondido ahí o buscado refugio. Dentro, ruidos de tuberías y algún ratón. Nada más. Ni rastro de la chaqueta que escuché en el audio. La inquietud creció. Si no es ahí, ¿dónde puede estar? Mi hermana me insistió en volver a casa y descansar, pero no podía. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba su voz. Llevo 3 rotondas dando vueltas y el coche negro sigue detrás. Días después, con la policía inspeccionando poco, decidí revisar cámaras vecinas, gasolineras con cámaras voladas, empresas con vigilancia privada. Hablé con guardias de seguridad. Algunos recordaban coches pasando de madrugada, pero nada anómalo. Ningún coche sin luces detenido tras él. Sin embargo, uno mencionó algo. Un coche negro, matrícula parcialmente borrada, visto cerca de la rotonda en noches previas, pero se alejaba rápido si veía a alguien hacer fotos. Nadie sabía quién lo conducía. Esa pista me dio más angustia.
No era alucinación de Samuel ni mía. Había un patrón. Comencé a revisar foros y grupos locales en redes. Algunos hablaban de desapariciones antiguas en la zona. Gente que, Samuel ni mía. Había un patrón. Comencé a revisar foros y grupos locales en redes. Algunos hablaban de desapariciones antiguas en la zona. Gente que desaparecía tras salir tarde del trabajo. Historias de un cazador nocturno que seguía a conductores despistados. Eran rumores, sin pruebas, pero encajaban con el coche sin luces. La sensación de que Samuel quedó atrapado en algo más grande se hacía real. Cada noche volvía a la rotonda. Al principio solo con mi coche. Después con cámara de vídeo en el salpicadero, pensando en grabar cualquier anomalía. Grabé horas de carretera vacía, solo el radar de proximidad detectando nada. Pero cada archivo que revisaba me dejaba más tenso. Veía formas que podrían ser sombras de coches, reflejos extraños, pero nada concluyente. Pasaron 2 semanas. La policía llamó. Habían hallado su coche estacionado en un descampado a varios kilómetros de la rotonda. Lo revisé con un oficial. Interior intacto, puertas cerradas con llave desde dentro, ningún indicio de Samuel. Tampoco señales de violencia en el vehículo, solo su móvil sobre el asiento, sin batería, sin registros recientes adicionales. Me quedé solo frente a ese coche, el audio final guardado, su móvil inerte, la puerta tras de mí cerrada con llave, el hielo en el pecho. Sabía que quedaba poco terreno físico para buscarlo. Al volver a casa, las sombras parecían más densas. Cada ruido cotidiano, la cafetera al despertar, el timbre de mensajes, el crujido de las bisagras de la puerta, todos recordaban su ausencia. Mi mente volvía una y otra vez al audio. Decidí escucharlo 1000 veces, buscando detalles. ¿Ruido de motor? ¿Grillos? ¿Murmullos de fondo? Traté de filtrar el sonido. Ecualicé frecuencias, aumenté el volumen. Lo pasé por apps de limpieza de audio. En un fragmento muy sutil, noté un tinte, un sonido de interferencia periódica, casi como un pulso eléctrico en el fondo. No sé si era real o era mi mente buscándolo, pero lo anoté. Quizá indicaba una emisora, una señal, o nada. Las noches se volvieron pesadillas. Soñaba con la rotonda, con su voz pidiendo ayuda, con el coche negro que se acercaba sin luces. Me despertaba con la sensación de que alguien respiraba a mi lado. Miraba el móvil. Ninguna llamada perdida, pero el miedo mantenía mi pulso elevado. Llamaba a amigos, a conocidos de Samuel, preguntando si sabían algo, si habían escuchado ruidos o voces extrañas en el audio. Pero nadie percibía nada fuera de lo normal. Solo oigo tu voz preocupado, nada más. El vacío de no hallarlo me llevó al límite. En un impulso, llevé el audio a un ingeniero de sonido aficionado, mi amigo Jorge. Él corroboró que en un fragmento muy breve se oía un pulso regular, como interferencia de radio, pero no pudo asegurar nada más. Ni frecuencia, ni origen. Quizá provenía de algún aparato en el coche. Quizá era parte de una manipulación posterior. No sabíamos. Me di cuenta de que, si Samuel quería desaparecer, podría haber grabado ese audio como coartada. Diría que lo seguían. Luego desaparecería sin levantar sospechas. Pero, ¿por qué enviarlo a mí? ¿Para incitarme a buscarlo? ¿Para dejar pistas? O peor aún, ¿para arrastrarme a la misma pesadilla? La soledad me consumía. Mi hermana me veía desvanecerme. Tienes que dormir, come, busca ayuda profesional, me decía. Fui a terapia. El psicólogo habló de duelo ambiguo, de no saber dónde está, como algo que prolonga el trauma. Era cierto. Cada día sin noticias era una herida nueva. Pero un terapeuta no puede encontrar a un amigo desaparecido.
Solo podía acompañar mi miedo. Decidí retomar la búsqueda digital. Rastreé redes oscuras, foros de desapariciones, hilos sobre cazadores nocturnos. Encontré testimonios de gente que habló de coches sin luces, de encuentros extraños, figuras tras el volante que no hablaban, gestos mínimos al atravesar rotondas, historias que terminaban con accidentes o con gente que simplemente dejaba de responder mensajes. El patrón se repetía: audio final, tensión creciente, desaparición. Cada nuevo testimonio se sumaba a la certeza de que no era un caso aislado. Pero la realidad podía ser más banal. Secuestros organizados aprovechando la soledad de carreteras olvidadas, o conspiraciones más oscuras, pero sin pruebas. Todo quedaba en conjeturas. Mi vida personal se resintió. Dejé el trabajo horas para buscar pistas. Cancelé planes. Me aislé para investigar cada día. Perdí peso. Dormía mal, pero no podía parar. Samuel era mi mitad. Sin él, todo parecía carente de sentido. Una madrugada, decidí volver a la rotonda con un dron de cámara nocturna. Volé sobre la zona, revisé grabaciones, observé unos destellos en el arcén, manchas que podían ser restos de aceite o algo orgánico. Tomé muestras con guantes, nada concluyente, pero algo tenía que haber. Me sentía atrapado en un bucle. Busco, no encuentro, investigo, descubro pistas vagas, pero nunca encuentro a Samuel. Alcanzo un punto en que la búsqueda física ya no avanza. Entonces, vuelvo al audio. Lo escucho una vez más, tratando de oír algo que no haya oído antes. En el fondo de su voz, intuyo una nota de resignación, como si supiera que aquello iba a ser su final. Reviso sus últimos mensajes. Menciona un proyecto para documentar misterios nocturnos. Había hablado de crear un podcast o un canal donde relatara sucesos extraños. Me pregunto si ese audio era parte de un montaje, fingir el miedo para generar interés mediático. Pero, de nuevo, ¿por qué enviármelo a mí? ¿Para involucrarme? ¿Para darle verosimilitud? Él era apasionado, a veces se jugaba demasiado, pero nada de su perfil en redes sugiere que quisiera viralizar su desaparición. Un día, recibo un paquete anónimo. Dentro, un pendrive con un archivo de audio titulado Última llamada. Lo reproduje en un lugar seguro. Era una grabación distinta al primer audio, un monólogo de Samuel, en su voz habitual, explicando con calma un experimento. Quería probar si se podía inducir pánico real con grabaciones y luego desaparecer para medir reacciones en redes. Hablaba de una cámara oculta, de testigos manipulados, de un coche alquilado sin luces. Mi corazón se paralizó al oírlo. Si era real, él planeó todo. Pero su voz parecía fatigada, como si la grabación se hubiera hecho en condiciones adversas. Hablaba de no dar marcha atrás y de confiar en que entenderías el mensaje. En el audio detallaba una ubicación distinta, una vieja nave en las afueras de la ciudad, cerca de la rotonda pero oculta tras maleza. Hablaba de dejar una señal, la marca en el guardarraíl, aunque nadie la vio. Un destello en la cámara del dron decía que si encontraba a alguien de verdad interesado, debería ir allí. Sentí un huracán de emociones, alivio, ira, culpa. ¿Cómo pudo planear algo así sin decírmelo claramente? Pero también la esperanza de hallarlo vivo. Decidí ir a la nave señalada. Avisé a un amigo para que me acompañara, guardias de seguridad freelance, solo por precaución. Llegamos de día, observando la estructura abandonada. Paredes de metal corroídas, techo alto con vigas oxidadas, puertas tapiadas. Logramos entrar por una rendija rota. El interior olía a humedad, a aceite quemado, a polvo antiguo.
Había restos de material electrónico, cables, micrófonos, grabadoras, como un pequeño estudio improvisado. En una mesa encontré un cuaderno con anotaciones de Samuel, esquemas de rutas, pruebas de audio con su voz. Varias páginas hablaban de ponerme a prueba y ver quién vendría en mi ayuda. Justo cuando hojeaba el cuaderno, sonó un aviso en mi móvil. Un mensaje con coordenadas muy cercanas. Era un audio de Samuel, con voz distorsionada. «Si llegas aquí, sabrás lo que hice. Busca en el sótano». Mi amigo protestó. «Esto suena a trampa». Pero lo sentí como la única pista real. Descubrimos una trampilla en el suelo, cubierta de polvo. La abrí con cuidado. Bajamos unos escalones hacia un sótano pequeño. Allí, en la penumbra, había una cámara de vídeo apuntando a un rincón oscuro. Encendí la linterna y vi algo en la pared. Una fecha grabada con letras pequeñas, el día de su desaparición, y junto a la cámara un espejo. En él un reflejo distorsionado de nuestra figura, el eco de una presencia. Reproduje el audio final, voces de ambiente grabadas, mi voz llamándolo por teléfono, el sonido de pasos cercanos. Luego, un suspiro de Samuel. «Gracias por venir». Después, un silencio prolongado. Apagamos la grabadora y subimos. El sótano no contenía a Samuel, pero dejaba claro que él quiso que lo buscáramos hasta ese punto. Luego, probablemente, salió por una salida trasera que no vimos, escapando de la nave. Quizás se escondió, o quizá planeó desaparecer para siempre. La evidencia indicaba que estaba vivo, al menos hasta ese momento. Pero después, nada. Esa noche regresé a casa con el cuaderno y las grabaciones. Mi amigo me acompañó hasta la puerta, preocupado. Sentía que habíamos llegado al final de una pista, pero no a la conclusión definitiva. En los días siguientes revisé todo: el pendrive, el cuaderno, los audios. Contacté de nuevo a la policía con la evidencia. Planes meticulosos de Samuel para fingir una persecución, localizaciones, equipos. Aceptaron que hubo premeditación, pero señalaron que, sin localizarlo, no podían confirmar si estaba vivo o muerto. Yo mismo sentí que ya no era solo víctima. Había participado en un experimento retorcido de mi amigo. La culpa se mezcló con el alivio. Alivio de que quizá no hubiera un mal mayor tras su desaparición, pero culpa de haber creído que estaba en peligro real. Volví a escuchar el primer audio. Ahora su tono me parecía distinto, casi teatral. Pero en aquel momento sonó auténtico. Me di cuenta de que, a veces, lo que percibimos como verdad es una construcción. Samuel jugó con mi confianza y mi lealtad. Decidí que debía cerrar este capítulo por mí mismo. Escribí un artículo largo relatando toda la experiencia, las pistas, la manipulación, sin omitir nada. Lo publiqué en un blog personal, poniéndolo en Internet para que sirviera de advertencia. No siempre lo que suena a ayuda es una trampa. No siempre lo que parece real lo es, y las conexiones humanas pueden convertirse en laberintos peligrosos si se juegan con el miedo. Al terminar de escribir, sentí un vacío. Miré el móvil. Ningún mensaje de Samuel aún. Quizás nunca más llegue. Quizás él decidió desaparecer para siempre o encontró algo peor. No lo sé. Pero cerré el documento con una frase. Si estás allá afuera y escuchas esto, amigo, ojalá encuentres paz. Y ojalá nunca más volvamos a perdernos así. Semanas después, la rotonda volvió a ser solo una rotonda. El tráfico siguió fluyendo. Nadie volvió a hablar de aquel coche sin luces. Mi vida siguió su rumbo, con la herida de la pérdida y la confusión, pero con la certeza de que había hecho todo lo posible por entender. Las noches de insomnio fueron pocas.
El eco de su voz en el audio ya no me torturaba, sino que se convirtió en un recordatorio. La realidad puede retorcerse, la amistad tiene sus riesgos, y la búsqueda de la verdad puede ser tanto una liberación como una trampa. Cierro esta historia aquí. No hay aparición sobrenatural definitiva, ni monstruo acechando, solo la mente de un amigo que decidió jugar con su propia vida y la mía. Y, en ese juego, la verdad se volvió tan esquiva como el eco de un audio en la noche. Son las 2:17 de la madrugada en la carretera México-Toluca, kilómetro 25, y la cabina retumba con el zumbido incesante del diésel al arrancar. Soy yo, Alberto el Chino Ramírez, ajustando el espejo para ver la carretera que comienza a entregarse a la oscuridad. La madrugada en la México-Toluca siempre me ha resultado familiar, casi rutinaria. La carga debe entregarse a primera hora y la familia me espera, aunque mis hijos duermen y mi esposa ya descansa. Para ellos, soy el héroe que trae mercancía a tiempo, pero en el fondo sé que esta rutina me aísla. Tantas horas al volante dejan cicatrices de soledad, y la sierra que se alza ante mí esta noche parece más implacable que de costumbre. Abro la CB y saludo a destiempo a otros traileros. Aquí el Chino, kilómetro 20, rumbo a Toluca. ¿Alguna novedad? Responde la estática, y por fin una voz ronca. Cuidado en la niebla, compa. Dicen que el kilómetro 31 está pesado esta noche. Asiento al vacío de la cabina, con la mano aferrada al volante, aunque nadie me vea. Ya he escuchado rumores 1000 veces, cuentos que circulan entre camioneros para espantarse unos a otros, y por costumbre les doy poca importancia. Pero hay algo en esa advertencia que se cuela en mis pensamientos. La ruta ha tenido nieblas traicioneras, y he visto la densidad del aire turbio, pero nada que implique fantasmas. O tal vez sí. La neblina se anuncia antes de que la vea. Un escalofrío recorre mi nuca cuando la temperatura baja de golpe. El parabrisas empieza a enturbiarse y los faros rasgan un velo gris que avanza. Reduciré la velocidad, pienso, como siempre. El camión ruge al desacelerar. Cada curva exige atención plena. Miro el reloj en el tablero. Las 2:17 de la mañana. Voy tras el reloj pegado a la cabina. Una foto de mis hijos y mi esposa sonriendo. Me recuerda por qué hago esto. La casa, la escuela, los gastos. Todo pesa más cuando la noche aprieta. Cada kilómetro recorrido huele a tierra mojada y a aceite quemado. Paso el 25, me acerco al tramo donde la neblina suele cerrarse. Pienso en llamar a mi esposa, pero la señal es intermitente. Guardo el teléfono en la guantera. Me digo a mí mismo que es mejor mantener la concentración. Respiro hondo, tallo mis manos entumecidas y aprieto el acelerador con cuidado, listo para lo que venga. La estática en la radio cruza mis nervios como un susurro inquietante. Sintonizo la frecuencia que usan los camioneros veteranos. A veces, entre el ruido, se cuela un fragmento de voz que parece llamarme. «Alberto, ¿eres tú?» No sé si mi nombre resonó en la estática o fue imaginación. Cierro los ojos un segundo y mi mente evoca anécdotas. Un colega contaba que vio un niño en medio de la vía, apareció y desapareció sin dejar huella. Si lo atropellas, cuidado. Dicen que la mirada te persigue, me decía. Ríe uno, otro lo descarta. Pero la advertencia cala. Repaso en mi mente mi experiencia. He visto baches disfrazados por la neblina, ramas secas que crujen bajo las llantas, animales
que salen de pronto. Todo intento de explicación racional. Pero la leyenda del kilómetro 31 siempre ha colocado un ingrediente sobrenatural. Un niño pequeño que emerge entre la cortina de vapor blanco, con la ropa empapada de lodazal, sin voz clara, con una mirada que hiela. Oigo de fondo risas apagadas y luego silencio abrupto. Ajusto la frecuencia. A veces sale un grito distorsionado, un lamento que sube y baja en la estática. Apretar emisora deja mis dedos vibrando. ¿Será un fallo técnico o algo más profundo? ¡Atención! Aparece un mensaje urgente de otro camionero. No sigas, compa. La niebla está viva. Te espera algo peor que el susto. De pronto, la señal se apaga. La radio silencia como si la hubieran desconectado de golpe. Quedo con el oído agudo. Casi puedo oír mi propio pulso en la cabina. Respiro. Solo es carretera y clima, me digo. Pero evitar la rutina o ignorar la advertencia parece más difícil que enfrentarla. Dejo la CB en silencio por un rato, concentrado en el camino. Veo luces tenues que se acercan y se apartan. Quizá otro camión, quizá visión. Mi mente alterna escepticismo y temor. Pienso en pedir socorro o compartir la experiencia, pero sé que en la madrugada poco se logra. Si me detengo, pierdo tiempo. Si sigo, aumento el riesgo. La carga no espera, la familia no entiende demoras. Sigo, con la sensación de que en cada curva la niebla me observa. La neblina ahora es una pared húmeda que envuelve el camión. Los faros cortan apenas unos metros. Siento el frío calar mis huesos y el vapor se aferra al metal, formando gotitas que titilan cuando la luz las atraviesa. Una curva más. Disminuyo a paso de tortuga. El motor tiembla, como si él también sintiera el peso de la noche. De pronto, algo cruza la carretera. Una silueta pequeña, indefinida. El instinto me hace frenar en seco, notar el chirrido de los neumáticos contra el asfalto mojado. El corazón anida en la garganta. Bajo del camión con cautela. El aire golpea mi rostro como un puño helado. Camino despacio hacia el frente, mirando con la linterna del celular. Aunque la señal es débil, basta para alumbrar un breve radio. Veo restos de tela oscura entre la grava, trozos de ropa infantil manchados de barro y algo más. El estómago se revuelve. Mi mente grita, ¡sal de aquí! Pero mis pies siguen avanzando, impulsados por una mezcla de responsabilidad y sorpresa. De pronto escucho un crujido detrás de mí, giro seco, y la figura del niño se materializa en la niebla. Pequeño, cabizbajo, mojado hasta los huesos. Sus ojos brillan con un destello imposible, la mirada fija en mí. No responde cuando pregunto, ¿estás bien? Su silencio es pesado. El viento arrastra un gemido que encaja con su presencia. No parece un niño vivo, sino algo suspendido entre este mundo y otro. Quiero retroceder, pero mis pies se sienten anclados. El frío se intensifica y el sudor recorre mi frente pese al gélido ambiente. Tiemblo al recordar historias. El que atropella la figura. La mirada del niño lo persigue. Lleva la maldición de la carretera. Trato de hablarle. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Sus labios no se mueven, pero siento una presión en mi mente, como si me implorara algo. Una mezcla de compasión y terror me atenaza. De pronto, la figura se esfuma. Un suspiro casi humano se desliza en la neblina y desaparece. Me quedo solo, contemplando el rastro de la tela rasgada. La respiración me falta. Siento que algo dentro de mí se quebró. Regreso al camión con cautela, sentándome al volante con las manos temblorosas. La cabina me brinda un débil refugio contra la oscuridad. Miro la foto de mis hijos. ¿Qué pensarían si supieran lo que acabo de vivir?
La radio vuelve a encenderse sola, con estática. Casi distingo un sollozo que pronuncia mi nombre. Alberto. Corto la frecuencia y la apago, decidido a no seguir confiando solo en la razón. Debo continuar o quedarme a la deriva en este tramo maldito. Mientras avanzo, mi mente retrocede a una noche hace años, cuando apenas estaba aprendiendo el oficio. Había recogido a un niño refugiado tras un desperfecto en la vía, un accidente menor, y lo llevé a un hospital cercano. Su madre lloraba aliviada. Yo me sentí útil y con lazos de humanidad puros. Desde entonces, en las rutas, siempre llevo conmigo la lección de que cada vida importa, pero también guardo culpa. En otra jornada, un error de cálculo provocó que un colega casi sufriera un choque. Por suerte, escapó con raspaduras, pero la culpa me siguió. Aquella vez juré ser más precavido. Sin embargo, la carretera siempre devuelve deudas que uno creyó saldadas. El recuerdo chispea dolor cuando pienso en el niño frente a mí. ¿Es el mismo espíritu que salvé o alguien diferente? La memoria duele como quemadura latente. Acelero y freno, convencido de que mis manos se sienten demasiado rígidas. Mi respiración retumba en la cabina, mezclándose con el rugido tenue del motor. Las palabras de consuelo a la madre emergen en mi mente. Todo va a estar bien. Pero este niño no parece buscar consuelo. Parece reclamar algo que le arrebataron. El pasado y el presente chocan. Siento que la historia de mi vida se entrelaza con la leyenda en esta ruta. Por un instante cierro los ojos y la escena me envuelve. La cabina se vuelve escenario de aquel hospital, de aquel llanto. La neblina afuera se transforma en bruma interminable. Abro los ojos de golpe al sentir un golpe ligero en la puerta, como un toque suave, insistente. Mi cuerpo se estremece. No estoy solo. Miro el retrovisor. Solo veo el resplandor difuso de los faros detrás de mí, pero sé que hay algo observando. Intento concentrarme en la carretera, sin descifrar si la aparición fue real o producto de mi mente fatiga. El peso de la culpa me impulsa a no huir, aunque el instinto me grite que acelere. La CB cobra vida de nuevo. Una voz susurra: «Regresa, no pases el 31». No logro identificar si es una broma macabra de otro camionero o algo más. Contesto con voz quebrada: «¿Quién habla? ¿Qué quieren decir?». Solo un eco de mi propia voz y luego silencio. Los kilómetros avanzan, pero en cada curva siento la neblina como brazos que me rodean. El camión tiembla. El panel de control titila con fallas eléctricas momentáneas. Las luces de alerta parpadean sin razón aparente. Pienso en detenerme en la siguiente estación de servicio, aunque sé que la más cercana está a varios kilómetros y puede estar cerrada o abandonada a esta hora. Decido arriesgarme. Detengo el camión junto a un letrero semiderruido que indica un puesto de vigilancia deshabilitado. Bajo del vehículo con linterna en mano y casco protector. Camino entre restos de ladrillos y chatarras oxidadas. Todo está en silencio absoluto. Ni un insecto suena. Encuentro una puerta entreabierta. Entro y descubro un cuaderno polvoriento en un escritorio. Lo hojeo. Hay apuntes breves de guardias que pasaron por aquí. Noche espesa. Se oyen lamentos. No abrir la puerta trasera. El pulso me late con fuerza. Alzo la vista y veo un objeto colgado. Un amuleto de protección, gastado por el tiempo, con un símbolo cristiano tallado sobre madera. Lo tomo en mi mano, lo froto entre dedos. Pienso en mi foto familiar y en la fe que sostiene a muchos en la ruta. Decido colgar el amuleto en el espejo retrovisor al volver al camión. Antes de partir,
un crujido seco en el suelo. Volteo y descubro huellas pequeñas sobre el polvo. No tienen sentido reciente. Parecen huellas infantiles que emergen de ninguna parte y terminan justo donde estoy parado. Mi mente da vueltas. Esto no es normal. El viento hace vibrar las vigas del edificio y un murmullo atraviesa la puerta abierta. ¿Un lamento? ¿O mi imaginación? Me detengo, sostengo el amuleto contra el pecho y murmuro una oración. Subo al camión con cuidado, sintiendo cada paso. El calor del motor al encenderse me reconforta un poco, pero la neblina ya invade el parabrisas. Retomo la ruta con la respiración contenida. El número 30 en el marcador aparece ante mí. Luego, 31. Mi pulso se acelera. El aire dentro de la cabina se vuelve denso, casi palpitable. Miro el espejo retrovisor. Nada salvo la neblina iluminada por mis luces traseras. Acelero ligeramente, intentando pasar rápido, como si la velocidad fuera antídoto. De pronto, escucho un golpe suave en el costado del camión, como si alguien tocara la carrocería. Grito y freno en seco. Las luces delanteras iluminan la neblina, revelando la figura del niño que ya se ha materializado frente a mí, sin emitir sonido, erguido con la cabeza inclinada. Mi voz tiembla. ¿Qué quieres de mí? No responde con palabras, pero siento una presión emocional intensa. Culpa, petición, reclamo o advertencia. Miro el amuleto colgado en el espejo. Vibra con un leve movimiento, aunque no haya viento en la cabina. El niño alza la mirada. Sus ojos reflejan un lamento infinito. De pronto, imágenes invaden mi mente. La noche del hospital, aquella madre angustiada, mi promesa de cuidar vidas. Ahora, ese niño vacío me reclama algo que no comprendo del todo, pero sé que está ligado a una deuda que arrastro en el alma. Intento arrancar el motor para alejarme, pero el camión no obedece. El motor gira en falso, las luces interiores parpadean, el tablero se oscurece por un instante. La radio CB emite un mensaje claro, pronunciando mi nombre. Alberto, pagará tu culpa en esta ruta. Mi corazón se congela. Siento la cabina transformarse en un espacio irreal. Las paredes metálicas vibran con un zumbido grave, como un tambor fúnebre. El niño se acerca lentamente, aunque intuyo que no ocupa el espacio físico ordinario. Avanza envuelto en la neblina. Su silueta se funde con el entorno. Un recuerdo final explota en mi mente. En aquel accidente que causé por descuido, escuché un llanto similar al que siento ahora. La noche me enfrenta con mi propio error, como si la carretera exigiera expiación. Tiemblo, sudor frío recorre mi espalda. Levanto la mano, tratando de ofrecer el amuleto. Lo siento, perdóname. El niño inclina la cabeza en un gesto ambiguo. ¿Aceptación o burla? Entonces, un estruendo. Las puertas de la cabina se cierran de golpe. El motor ruge súbitamente y arranca. Siento que el camión avanza solo, deslizándose por la recta del kilómetro 31 como poseído, mientras trato de tomar el volante. El mundo exterior se vuelve borrón. La neblina gira en remolinos ante mis ojos. Grito, aferrado al asiento. El motor se dispara, la velocidad sube, pero la ruta parece alargarse sin fin. Pienso en mi familia, en mis hijos, en la vida que quiero proteger y en la deuda que debo saldar. Un último vistazo al espejo. La figura del niño se desvanece, pero su mirada persiste, clavada en mí, aun cuando la neblina intenta tragarse todo. No sé cuánto tiempo pasó. El camión finalmente se detiene después de una recta interminable, desprendiéndose de la neblina como si escapara de un sueño pesadillesco. Abro la puerta al fin, con las piernas temblorosas,
y respiro el aire nocturno que ahora huele menos denso. La radio CB está en silencio, pero al encenderla suelto un susurro de alivio cuando oigo un clic distante. Tal vez otro camionero preguntando si estoy bien. Contesto con voz ronca. Aquí el Chino. Sigo vivo, pero no sé qué pasó. La respuesta es un murmullo de aliento y luego recomendaciones de no volver a pasar de noche por ese tramo. Reviso el camión, marcas mínimas en la carrocería, pero no encuentro explicación mecánica para la pérdida de control. El amuleto sigue colgado en el espejo, ahora con una fisura nueva en la madera, como si hubiera absorbido algo de la experiencia. Siento una punzada en el pecho. ¿He expulsado la culpa o la llevo conmigo para siempre? Arranco de nuevo, decidido a continuar la ruta, pero con la convicción de que algo cambió en mí. La neblina retrocede. La carretera se muestra más clara, pero llevo en mi interior la huella imborrable de esa noche. Días después, en la caseta de peaje, alguien menciona la leyenda del kilómetro 31 y me mira con cierto respeto. No respondo, solo asiento. Cuando llego a casa, abrazo a mi familia con más fuerza, pero en la mirada de mis hijos noto curiosidad por lo que viví. No les cuento todo. Hay cosas que no pueden entender. Guardo el casco y el amuleto en un lugar especial. A veces, en silencio, escucho la radio CB y temo que la estática traiga de vuelta esa voz. Al acostarme, veo la luna filtrarse por la ventana, un retazo de luz que me susurra que la carretera siempre guarda secretos. Cierro los ojos y antes de dormir siento un leve toque en el hombro. Por un instante creo distinguir la silueta de un niño en la penumbra. Mi pulso se acelera, pero respiro hondo y susurro. Estoy listo si regresaras. La neblina interior persiste. Llevo conmigo la vivencia y sé que si alguna noche vuelvo a la México-Toluca, esa ruta me recordará que hay deudas que quizá nunca se saldan por completo. Hola, soy Corbus, y aunque he recorrido muchos caminos oscuros, hay uno que evito a toda costa, porque allí, en medio de la noche, se escucha un lamento que hiela la sangre, un llanto de madre, o de algo que una vez lo fue. Me llamo Daniela, y esto que te voy a contar no es una leyenda, no es una historia que me contaron, es lo que viví, lo que aún sueño, y lo que nunca logré olvidar. Era Semana Santa, y mi familia decidió pasar unos días en Michoacán, en un rancho de unos parientes. El camino era largo, pero hermoso. Montañas, árboles viejos, cielo limpio. Después de un fin de semana de paz, emprendimos el regreso a Morelia. Tarde, demasiado tarde. La carretera que tomamos era secundaria, más corta, pero menos transitada. Cerca del río Duero, ya de noche, algo empezó a sentirse distinto. Mi hijo dormía en el asiento de atrás. Mi esposo manejaba. Y yo simplemente miraba por la ventana. El primer escalofrío llegó cuando bajamos una curva y la niebla apareció de la nada. Espesa, como si el mundo se cerrara sobre nosotros. El aire dentro del coche se volvió helado. Apagué la música y entonces lo escuchamos. Un lamento, largo, quejumbroso, como si alguien llorara desgarrada muy cerca, pero al mismo tiempo muy lejos. ¿Oíste eso?,
Le pregunté a mi esposo. No digas tonterías, dijo sin mirarme. Pero lo escuchamos otra vez, más fuerte, más triste, como si una mujer llorara justo fuera del coche. En un puente angosto, las luces del auto parpadearon. Y ahí estaba, una figura blanca, a la orilla de la carretera, cabello largo, cubriéndole el rostro, vestido flotando levemente, como si el viento no la tocara. Frenamos, no por voluntad. El coche simplemente se detuvo. La figura alzó la cabeza y gritó, un grito seco, brutal, como si le arrancaran el alma. Mi hijo despertó llorando. Yo solo pude cubrirme los oídos. Sentí que la cabeza me iba a estallar. Cuando levanté la vista, ya no estaba. Pero en el vidrio del parabrisas había marcas, como si unas manos húmedas se hubieran apoyado ahí. Pudimos arrancar. No hablamos durante el resto del trayecto. No hubo música, ni palabras, ni pensamientos. Solo el eco de ese grito y el llanto de mi hijo, que no se calmó hasta horas después. En casa, mi esposo me prohibió contarle a nadie lo que vimos. Dijo que fue sugestionarnos, que estábamos cansados. Pero él cambió. Nunca volvió a manejar de noche. Y cada vez que escucha un río, se persigna. Días después, investigué y supe que no éramos los únicos. La Llorona. Eso dicen que era. Una mujer condenada a vagar, llorando por sus hijos muertos. Algunos dicen que los ahogó ella misma. Otros que los perdió y nunca pudo perdonarse. Se aparece cerca del agua, en caminos solitarios y en las madrugadas más silenciosas. Pero hay algo que nadie me dijo, algo que no aparece en las historias. Desde aquella noche, cada vez que discuto con mi hijo, cada vez que le grito, siento que alguien me observa. Siento que su llanto se mezcla con el mío y, a veces, juro que escucho su voz, susurrándome, no cometas el mismo error que yo. Eso fue lo que ella me contó, y aún tiembla al recordarlo. Yo soy Corvus. Y si alguna vez manejas de noche cerca de un río y escuchas un llanto, no frenes. No mires por la ventana. Y sobre todo, no respondas, porque si ella nota que puedes oírla, te llevará con ella a buscar lo que perdió, a llorar lo que no se puede recuperar. Hola, soy Corvus. Y nunca me ha temblado la voz para contar lo que otros prefieren callar. Pero lo que ocurrió aquella noche, allá por la Rumorosa, es distinto. No por lo que vi, sino por lo que nunca debí llevar en el asiento del copiloto. Me llamo Javier, o me llamaba. Vivía, en Tijuana, pero por cosas de trabajo tuve que manejar hasta Mexicali. Un viaje largo, sí, pero no imposible. Solo 4 o 5 horas. Y claro, está la famosa carretera de la Rumorosa, retorcida, fría, con curvas que parecen dibujadas por un loco. Pero también la ruta más rápida.
Era un viernes por la noche cuando terminé el papeleo en Mexicali. Podía quedarme a dormir y volver de día, como me dijeron. Pero no quise. Me urgía regresar. Había peleado con mi novia antes de irme y sentía que algo iba mal. Además, pensé, ¿qué tan malo puede ser manejar de noche? Las primeras horas fueron tranquilas. La ciudad quedó atrás y los faros de mi coche apenas alumbraban el camino. El GPS marcaba la entrada a la Rumorosa. Subí el volumen a la música para no dormirme. Pero ahí empezó lo raro. Primero, el frío. Un frío seco, punzante, como si la sierra entera estuviera respirándome encima. Luego, el silencio. Apagué la música porque empecé a sentirme observado. La carretera estaba vacía. Ni un solo coche, ni luces a lo lejos, solo las curvas, las piedras y esa sensación de que algo me seguía entre los cerros. Fue entonces cuando la vi, una mujer, parada junto al camino, envuelta en una especie de chal sucio. Tenía el cabello negro, larguísimo, y la cabeza inclinada. No levantaba el pulgar, solo estaba ahí, quietecita. Frené, no sé por qué. Quizá porque se parecía a mi hermana. Quizá porque sentí que dejarla ahí sería condenarla. Quizá porque eso quería ella. ¿A dónde vas?, pregunté bajando la ventana. No respondió, pero caminó hacia el coche y se sentó, sin pedir permiso, en el asiento del copiloto. Olía a tierra húmeda, a flores secas, la iglesia vieja. ¿Está bien?, le pregunté, pero seguía en silencio. La vi por el rabillo del ojo. Sus pies estaban descalzos y dejaban marcas de tierra sobre la alfombra del coche. Manejamos en silencio. Por alguna razón, el GPS dejó de funcionar y la señal del celular también se esfumó. Empecé a sentirme extraño, no mareado, no cansado, más bien ajeno, como si ya no estuviera manejando yo, sino otro. Entonces, en una curva cerrada, ella habló. ¿Sabes cuántos mueren aquí cada noche? Su voz era como un susurro entre ruinas. La miré. Tenía los ojos cerrados, pero sonreía. «Perdón», ¿dijo algo? Intenté fingir calma. «No debiste detenerte», susurró. «Pero ya estamos muy lejos para regresar». Y luego abrió los ojos. Eran completamente negros, sin pupilas, sin brillo, como si miraras hacia un pozo sin fondo. Frené de golpe. La mujer no se movió, ni siquiera parpadeó. «¡Bájese!», grité, abriendo la puerta del coche. Nada. Entonces hice lo único que pude. Salí del coche y corrí. Corrí como si el mismo diablo me respirara en la nuca. Me adentré entre los riscos, entre la piedra y la noche, hasta que ya no vi las luces del coche, hasta que me di cuenta de que ya no recordaba por qué estaba corriendo. Estaba completamente solo. El aire era denso, oscuro. El cielo parecía moverse. Las estrellas giraban lentamente sobre mí.
y luego la escuché, caminando detrás de mí, descalza, despacio. ¿Crees que correr te salva? Dijo. Nadie escapa de la rumorosa. Nadie que me haya visto. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí. Pero amaneció, y un grupo de rescatistas me encontró tirado entre las piedras. Me dijeron que tuve suerte, que mi coche estaba abandonado a medio camino y que no había nadie más adentro. Cuando les dije que había recogido a una mujer, me miraron raro. Uno de ellos se acercó y me dijo, casi en secreto: «No es la primera vez que alguien ve a la mujer de los cerros. Siempre de noche, siempre sola y siempre esperando que alguien pare». Volví a Tijuana, pero no soy el mismo. Sueño con ella todas las noches, con su voz en mi oído, con sus ojos negros. A veces despierto y encuentro tierra mojada sobre mi cama o huellas descalzas en el suelo, y a veces, solo a veces, cuando manejo de noche y veo a alguien en la carretera, me arde la garganta de tanto gritarme a mí mismo: «No te detengas». Pero mis manos ya no me obedecen. Eso fue lo que él me contó, semanas antes de que lo encontraran muerto en su coche, justo en la misma curva donde había recogido a la mujer, con el motor encendido y los ojos completamente negros. Yo soy Corvus, y te advierto, si alguna vez conduces por la rumorosa y ves a alguien en el camino, sigue derecho. No importa cómo se vea, no importa si te recuerda a alguien, no importa si parece necesitar ayuda, porque si te detienes, es probable que ya no regreses. Si llegaste hasta aquí, ya sabes demasiado. Suscríbete y deja tu huella en la noche con un like. Nos veremos en la próxima oscuridad.